nuestro 193 periodo ordinario de sesiones. Mi nombre es Andrea Pochac, soy vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana y voy a estar coordinando esta audiencia destinada a conversar sobre el cierre del espacio cívico e impactos en los derechos humanos en República Dominicana. Quiero saludar especialmente a las organizaciones que han solicitado esta audiencia: el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad. Y también a las organizaciones aliadas que acompañan la petición, como la Red Jacques Biau, Proactividad, Código Humano, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Quiero saludar también especialmente a la delegación de República Dominicana, esta amplia, nutrida delegación encabezada por la embajadora Cordero Díaz, a quien saludo, pero también otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio Público, entre otras agencias de la policía. Realmente agradecemos mucho y lo reconocemos como un compromiso con el sistema interamericano esta importante delegación. Estoy acompañada por distintos comisionados: el comisionado Estuardo Ralón, que es el relator de país; el comisionado Arif Bulcan, que es el vicepresidente segundo; la comisionada Gloria Monique Demis y el comisionado Carlos Bernal. Y también se encuentra presente el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y la secretaria ejecutiva de la comisión, Tania Renaud. Esta audiencia se enmarca en un proceso, en un periodo que la comisión advierte de fuertes retrocesos y desafíos en materia de derechos humanos en la región, de manera que estas audiencias son oportunidades para reforzar el compromiso de la Comisión Interamericana con la defensa y promoción de los derechos humanos en todos los países de la región, y para celebrar la concreción de estas audiencias, que son espacios para mejorar el debate, intercambiar ideas y visibilizar situaciones de preocupación. Es una audiencia accesible, de manera que quien toma uso de la palabra es necesario que se presente con el nombre, con el cargo, la institución a quien representa, para que las personas con discapacidad visual puedan seguirlo. Y también es una audiencia que tiene subtítulos disponibles para quienes así lo necesiten. Por supuesto, también tenemos sistema de interpretación, de manera que nos pedimos hablar despacio para facilitar el trabajo de las personas intérpretes. La audiencia está organizada de la siguiente manera: tendrá 20 minutos primero la sociedad civil para exponer, luego 20 minutos el Estado, luego tendrá 20 minutos la Comisión Interamericana para hacer preguntas u observaciones, y les devolveremos la palabra a la sociedad civil y al Estado en tiempo similar. Hay un cronograma, hay un reloj en la pantalla. Le pedimos que lo sigan para que no tengamos necesidad de interrumpirlo. Con esta introducción, entonces, le paso la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, comisionadas, comisionados, relator especial, secretaria ejecutiva, delegación estatal y público que nos acompaña virtualmente. Mi nombre es Cristina Fetterhoff, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. En nombre de las organizaciones solicitantes, les agradecemos por habernos concedido esta audiencia sobre el cierre del espacio cívico e impactos en los derechos humanos. En la República Dominicana, el espacio cívico se encuentra en un proceso acelerado de contracción, afectando de manera particular a quienes defienden los derechos de poblaciones históricamente excluidas. En este escenario, las personas defensoras de derechos humanos enfrentan un entorno cada vez más hostil, donde ejercer su labor se ha convertido en un acto de resistencia. Esta situación fue especialmente advertida por la Oratoría Especial para la Libertad de Expresión de esta ilustre comisión recientemente, la cual se enmarca en un contexto más amplio de racismo y xenofobia y un deterioro del debate público. Durante el último año, organizaciones de la sociedad civil y activistas han sido objeto de una escalada de agresiones que incluye campañas de estigmatización,
acoso digital, amenazas físicas, manifestaciones hostiles frente a sus sedes y ataques directos. Estos hechos no son aislados ni espontáneos. Responden a un patrón sistemático de violencia que se ve agravado por la inacción, permisividad o incluso complicidad de sectores gubernamentales. El resultado es un clima de miedo, autocensura y retraimiento de la vida pública que vulnera de forma directa el derecho a defender derechos, consagrado en el derecho internacional. Este cierre del espacio cívico se entrelaza con un endurecimiento de las políticas migratorias que han adoptado un enfoque punitivo y discriminatorio que no hace más que perpetuar el contexto de discriminación estructural que los mecanismos de protección de derechos humanos vienen señalando desde hace años en la República Dominicana. Las deportaciones masivas, expulsiones colectivas, desalojos forzosos y otras medidas que violan el debido proceso no solo afectan a las personas migrantes y dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también colocan en riesgo a quienes denuncian estas prácticas, pues estas acciones han motivado el aumento de la visión antiderechos, aporofóbica, de intolerancia, racista y xenofóbica. En lugar de garantizar protección, el Estado ha contribuido a la criminalización de la solidaridad. Cedo la palabra para continuar la intervención. Gracias. No se escucha bien. Si pueden acercarse, por favor. Está apagado el micrófono. No se está escuchando. Por favor, paren el reloj. Sí, bueno. Gracias. Muy A ver, buenos ahora. días. Ahora sí. Soy Manuel de Jesús Dandré. Explicaré el patrón de violencia y criminalización de la sociedad civil, testimonio que será completada por mi colega Elena Lorac. Las organizaciones y personas defensoras del movimiento sociocultural de trabajo humanitario y ambiental MOSTA, reconocido, MUDA, ASCALA, OMICA, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y organizaciones aliadas han sido objeto de una escalada de violencia y persecución directamente relacionada con su labor de defensa de los derechos de la población haitiana y de ascendencia haitiana. Han sido objeto de campañas de desprestigio mediante acusaciones infundadas y narrativas que las vinculan como presuntas agendas antinacionales. Estos mensajes de odio y de deslegitimación se difunden en medios digitales y audiovisuales, asociando a las personas defensoras con hechos delictivos inexistentes, distorsionando sus agendas institucionales y fomentando el rechazo público de su labor. Además, se han identificado llamados a la violencia por parte de sectores nacionalistas y figuras públicas, lo que agrava la incitación al odio y amenaza la integridad del trabajo que realizamos. Las amenazas físicas y la intensificación del hostigamiento digital, especialmente en las redes sociales, dirigida a personas y colectivos que expresan oposición a las políticas migratorias y al racismo estructural en el país. Las campañas de acoso en línea han incluido la publicación de datos personales de defensoras y defensores, conocido como doxing,
geolocalización y amenaza de violencia física. Miembros de los equipos directivos y operativos han sido víctimas de amenazas explícitas como mensaje de muerte, vigilancia domiciliaria, llamadas anónimas, intimidaciones físicas, hostigamiento en especie pública y ataques digitales coordinados a sus correos electrónicos por parte de bots y cuentas anónimas. Estas acciones sistemáticas buscan silenciar voces críticas y debilitar el espacio cívico. En varios casos, las mujeres defensoras han recibido mensajes misóginos y sexistas, combinando violencia de género con racismo, lo que agrava la exposición al riesgo y representa una forma específica de violencia interseccional. La vulnerabilidad de las mujeres defensoras no ha sido reconocida por las autoridades dominicanas, quienes han implementado protocolos que no han implementado protocolos de protección sensible al género. Además, discursos oficiales y actos que refuerzan prejuicios racistas y xenófobos han socavado la legitimidad de las personas defensoras. El 8 de octubre del año 2024, la organización Mosta fue blanco de una manifestación hostil con consignas racistas y amenazas contra su personal en represalia por su labor en apoyo a las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. El 8 de marzo del 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó una parada cívico-cultural en conmemoración de la fecha. El evento fue organizado por grupos de mujeres de distintos sectores y contó con diversas expresiones artísticas, incluyendo la interpretación de una salve del folclore campesino. Sin embargo, miembros del cuerpo militar, al desconocer esta manifestación cultural, la confundieron erróneamente con el idioma creol y suspendieron el acto. Este hecho no solo vulnera el derecho a la libre expresión cultural, sino que evidenció cómo el racismo institucionalizado también afecta las personas sociales y culturales, reforzando estigma hacia la lengua, la música y las expresiones artísticas de raíz haitiana. El 27 de abril del 2025, miembros de la sociedad civil participaron en una marcha en conmemoración del aniversario de la Revolución de Abril. Durante esta manifestación pública, miembros de la antigua Orden Dominicana, grupo con un historial de mensajes racistas, atacaron violentamente a los participantes, defensores y defensoras de derechos humanos y ciudadanos de mayor edad, muchos de derechos racistas. Le paso la palabra a mi compañera Elena Lorac. Muy buenos días, mi nombre es Elena Lorac del Movimiento Reconocido.
Como movimiento, hemos venido denunciando las violaciones que afectan nuestro trabajo como organización de la sociedad civil, especialmente en cierre sistemático de los espacios cívicos y el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos. Esta represión no solo limita nuestra capacidad de acción pública, sino que también pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes alzamos la voz por los derechos de la población de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. A lo largo de los años hemos sido objeto de intimidaciones y detenciones arbitrarias, agresión física y campaña de difamación dirigida tanto por agentes estatales como por grupos ultranacionalistas. El caso de Ana María Belique del Movimiento Reconocido y Maribel Núñez de Acción Dominicana es emblemático. Han sido agredidas físicamente en múltiples ocasiones, amenazadas de muerte y atacadas públicamente por su labor en defensa de los derechos humanos. Tal es el caso, en el 2020 fueron detenidas junto a Fernando Corona durante una manifestación pacífica, siendo víctimas de violencia policial y racismo institucional. Nuestra compañera Epifania Sentechar, lideresa de Reconocido, fue víctima de un allanamiento ilegal el 26 de febrero del 2025, cuando agentes armados irrumpieron en su vivienda sin orden judicial. Fue agredida físicamente frente a su hija, menores y de su madre, en un acto de brutalidad que refleja el uso sistemático de perfilamiento racial como herramienta de opresión. En la semana del 18 al 27 de abril, el Movimiento Reconocido fue atacado fuertemente por grupos antiderechos, quienes tomaron de nuestras redes sociales una invitación que se hizo en conjunto a otras organizaciones de la sociedad civil en conmemoración de los 60 aniversarios de la gesta de abril, la cual fue respaldada por el Ministerio de Interior y Policía, que Reconocido está fomentando una marcha criminal de haitianos liderada por Ana María, lo cual desató una avalancha de ataques en contra de nuestro representante. Expone a defensores y defensoras, además de los ataques a otros líderes y lideresas de Reconocido y personalidades aliadas a nuestras causas, quienes han sido objeto de discriminación, amenaza y exclusión por su activismo en defensa de los derechos de las personas dominicanos de ascendencia haitiana. Estos casos no son aislados, forman parte de una estrategia sistemática de criminalización, exclusión y violencia contra quienes defienden los derechos humanos en República Dominicana. A pesar de contar con medidas cautelares otorgada por la CIDH, seguimos enfrentando agresiones que buscan silenciar nuestras voces y desarticular nuestras acciones, lo cual está gestando un sistema de apartheid. Perdón, ¿me están escuchando? Perdón, necesitamos que hablen un poquito más despacio para facilitar el trabajo de intérpretes. Okay. De igual forma, la representante del movimiento de mujeres dominico-haitiana MUDA no solo fueron allanadas por agentes del J2 en el año 2022, sino que sus representantes han sido objetos de campaña de descrédito y geolocalización de partes de grupos denominados nacionalistas. La República Dominicana, a pesar de haber ratificado múltiples tratados internacionales que generan obligaciones de protección de los derechos de las personas defensoras reconocidas por las declaraciones sobre defensoras de la ONU y la resolución sobre defensoras y defensores de derechos humanos de la OEA, enfrentan una preocupante ausencia de mecanismo efectivo para garantizar dicha protección. Esta carencia no solo vulnera los compromisos adquiridos, sino que adquirido ante instancia de protección. Esta carencia no solo vulnera los compromisos adquiridos ante instancias como la ONU y el Sistema Americano de Derechos Humanos, sino que también expone a defensoras y defensores de derechos humanos en riesgo sistemático que van desde la criminalización hasta la violencia. Cedo la palabra a la compañera María. Buenos días, soy María Martínez del Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario Ambiental. Nosotras, las personas defensoras de derechos humanos en la República Dominicana, exigimos al Estado Dominicano la adopción urgente de una política pública integral que garantice nuestra seguridad, reconocimiento y participación activa en la vida democrática del país.
Solicitamos al Estado Dominicano garantizar la seguridad y protección integral de todas las personas defensoras. Requerimos al Estado la adopción e implementación de una política pública legislativa que asegure nuestro entorno. Solicitamos también la visita in loco de la Comisión para que verifique los patrones sistemáticos de estigmatización y violencia y omisión estatal. También pedimos a esta honorable comisión que solicite al Estado Dominicano que el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República en materia de derechos humanos se convierta en una Procuraduría especializada de derechos humanos con presupuesto propio, facultada para investigar y sancionar casos de violencia contra las personas defensoras y defensores de derechos humanos. Que se realice también un informe público y temático sobre la situación de las personas defensoras en la República Dominicana y que se documente el impacto de las amenazas y las ausencias de respuesta estatal y las recomendaciones que ha hecho esta honorable comisión. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. ¿Ha concluido la presentación de la sociedad civil? Sí, comisionada. Muchas gracias. Le paso entonces la palabra al Estado de República Dominicana. Gracias, señora comisionada. Permítame saludar a los distinguidos comisionados que le acompañan, Arif Vulcán, Estuardo Ralón, Gloria de Mes y Carlos Bernal, así como al relator para la libertad de expresión, el señor Pedro Vaca, y a la secretaria ejecutiva, Tania Renón. Igualmente saludo a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y deseo agradecer a la comisión por convocar a esta audiencia temática Cierre de espacios cívicos y su impacto en los derechos humanos, la cual valoramos como un espacio para el diálogo franco, respetuoso y constructivo en materia de derechos humanos. La República Dominicana reconoce la relevante y sostenida labor que mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y la consolidación de la democracia en nuestro hemisferio. En el día de hoy tengo el honor de comparecer ante esta comisión en representación del Estado y con su venia me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Hoy día acuden como parte de esta delegación representantes de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Interior y Policía, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la dirección que se encarga de las organizaciones de la sociedad civil, y tenemos también la representación de la Dirección General de la Policía Nacional. La presencia de esta nutrida delegación de diferentes instancias del Estado reafirma el compromiso de nuestro país con la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinción alguna, incluyendo a quienes defienden derechos fundamentales, ya sea en favor de personas migrantes o en cualquier otra esfera. En este contexto, los funcionarios del Estado Dominicano aquí presentes expondrán los argumentos en rechazo a las imputaciones que los solicitantes de esta audiencia han realizado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas dedicadas a defender los mismos y la existencia de una agenda sistemática de exclusión y discriminación, como se ha mencionado aquí, que no existe. Acusaciones que carecen de sustento probatorio. La República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho que garantiza los mecanismos adecuados para la denuncia, la investigación y sanción de cualquier acto que vulnere los derechos fundamentales, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Asimismo, deseo destacar que hemos asumido un compromiso de transformación participativa que reconoce como actores fundamentales tanto a las fuerzas del orden como a la ciudadanía. Esta visión se basa en la convicción de que el fortalecimiento de la nación debe partir de la protección de la dignidad humana, el respeto al orden público y la garantía de la seguridad ciudadana. Es en ese espíritu que los representantes de las instituciones del Estado que harán uso de la palabra se referirán a las acciones
y políticas nacionales, así como a la legislación interna que se llevan a cabo en nuestro país para garantizar el derecho de libre asociación y el ejercicio pacífico de la protesta social. De igual manera, se expondrá sobre aquellas acciones concretas adoptadas para proteger el espacio cívico y fomentar la participación ciudadana, como por ejemplo a través del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, organismo rector que impulsa y fortalece el accionar de la sociedad civil organizada. El Estado ha hecho llegar a la Honorable Comisión un documento con la respuesta preliminar oficial que podrá ser complementada con posterioridad a esta audiencia con información que se requiera en el transcurso de la misma. Con la venia de usted, señora Presidencia, y de los comisionados, me permito ceder la palabra a la representación de la Procuraduría General de la República para que formule sus alegatos. Una vez esta concluya, hará uso de la palabra el representante del Ministerio de Interior y Policía y a seguidas la representante del MEPIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Osvaldo Bonilla comparece a usted en representación de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. Soy procurador adjunto, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Agradezco este espacio de diálogo, transparencia y cooperación que valoramos como oportunidad para aclarar hechos, reafirmar compromisos y fortalecer nuestra democracia constitucional. Hoy nos convoca la preocupación legítima sobre la situación de los defensores de derechos humanos que acompañan a las poblaciones vulnerables en nuestro país frente a las alegaciones que se han presentado. El Estado dominicano responde con firmeza, claridad jurídica y un sentido genuino de responsabilidad. Nuestro compromiso es inequívoco: garantizar un entorno seguro para el ejercicio libre y legítimo de los derechos humanos. Lo hacemos no por presión internacional, sino por convicción democrática y fidelidad a los valores constitucionales que nos rigen. Reconocemos que los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino una obligación indeclinable. Como Estado social y democrático de derecho, reafirmamos nuestra adhesión plena a los tratados internacionales y a los principios de dignidad, igualdad, legalidad y sobre todo debido proceso. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos son y han sido siempre aliados estratégicos de nuestra institución en la construcción de una sociedad más justa, plural y humana. Frente a los hechos denunciados, el Estado dominicano no ha actuado con responsabilidad. Ante campañas de desprestigio o expresiones ofensivas en medios y redes, se han ofrecido vías legales efectivas. Es importante subrayar que la difamación y la injuria son delitos de acción privada y corresponde a la víctima iniciar acciones legales correspondientes. El Estado no puede intervenir penalmente sin denuncia formal ni identificación precisa de los denunciados, sin comprometer el equilibrio constitucional entre libertad de expresión y protección del honor. A pesar de esas limitaciones manifiestas, el Ministerio Público ha acompañado, orientado y dado seguimiento a los casos reportados, y de eso tenemos evidencia. Ante las denuncias anónimas de amenazas e intimidaciones que demuestran una garantía al acceso a la justicia, sobre las cuales se han desplegado mecanismos de protección inmediata, no solo de las organizaciones denunciantes, sino de otras. En el caso de la organización Morsha,
Por ejemplo, se activaron investigaciones tanto en la Procuraduría Especializada de Crímenes de Alta Tecnología, PEDATEC, como en la Fiscalía de Santo Domingo Norte. Se brindó asistencia directa, se recolectó evidencia digital y los procesos siguen abiertos, como cualquier proceso judicial. No ha habido omisión ni acción, sino actuación diligente conforme a derecho. Respecto del acoso cibernético, reafirmamos que la legislación dominicana sanciona esta conducta, por lo cual la investigación técnica está en curso a pesar de los desafíos que implican los delitos electrónicos anónimos. El Estado no ha escatimado esfuerzos ni recursos para identificar responsables y proteger a las posibles víctimas. Frente al señalamiento de falta de protección efectiva, expresamos con claridad que la Procuraduría General de la República ha mejorado sus capacidades institucionales. Se han emitido directrices vinculantes para toda la institución que garantizan la atención prioritaria a personas y grupos vulnerables, incluyendo defensores de migrantes. Se han formado a fiscales, se han creado unidades especializadas articulando esfuerzos con organismos internacionales como ACNUR y la OIM, y se han promovido medidas de protección integral a víctimas. Nuestro compromiso es claro: el Estado dominicano no es indiferente, no es omiso, no es ajeno a la protección de quienes defienden los derechos de otros. Por el contrario, hemos establecido una arquitectura legal e institucional robusta para garantizar sus derechos y hemos actuado siempre conforme al principio de legalidad. En ese sentido, la magistrada Danisa, directora... Finalmente. Muchas gracias. Continuamos. Sí. Buen día a todos. Licenciado Darwin Marte, representante del Ministerio de Interior y Policía. Es bueno destacar que el Ministerio de Interior y Policía tiene a su cargo, por mandato de la ley, la concesión y regulación del uso de espacios públicos cuando se trate de manifestaciones y protestas pacíficas. Esta atribución tiene largo arraigo en el sistema jurídico dominicano, pues se remonta a la promulgación de la Ley número 1312 de fecha 30 de junio de 1930. Este rol regulador se asume con el más alto compromiso institucional, tanto por la obligación de garante de derechos, así como por el deber de acción bajo los principios de objetividad, legalidad y racionalidad que orientan la actuación de la administración pública conforme a la Ley 107-13. El derecho a reunirse pacíficamente legitima el Estado democrático. Se trata de un derecho de naturaleza social y titularidad individual que encuentra en el ejercicio colectivo su mayor expresión. Sin embargo, no es un derecho absoluto. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones impuestas por el orden público, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de terceros. En este sentido, es fundamental aclarar que la regulación que ejerce el Ministerio no puede interpretarse en modo alguno como una restricción ilegítima del ejercicio del derecho, ni mucho menos como un indicio de cierre de espacios cívicos. La regulación de por sí constituye un mecanismo legítimo del Estado para garantizar que el ejercicio de derechos se realice en condiciones que salvaguarden la seguridad y la convivencia pacífica. En efecto, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia TC 0092 del 2018, de fecha 27 de abril del 2018, ha reconocido respecto al ejercicio del derecho de reunirse que toda persona tiene derecho a ejercerlo en libertad con las limitaciones que le impone el orden público, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la seguridad pública. La intervención del Ministerio de Interior y Policía en cuanto al uso de espacios públicos con fines de protestas pacíficas puede entenderse en dos fases. La primera, de evaluación y autorización, que inicia con la solicitud formal, indicando el tiempo de actividad, hora y las aceras y avenidas por las que circularán.
y que culmina con la emisión de no objeciones cuando de forma objetiva se verifica que la actividad es compatible con la preservación del orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los derechos públicos o de utilidad pública y la no obstaculización de las actividades regulares en el entorno del lugar donde se vaya a realizar la actividad. La segunda, como una fase de acompañamiento y resguardo que implica la coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre y el ayuntamiento correspondiente para proteger los derechos de los participantes y de la ciudadanía en general. De manera sistemática en los años 2023, 2024 y lo que va del 2025, el Ministerio de Interior y Policía ha otorgado más de 340 no objeciones para manifestaciones, protestas y otras expresiones ciudadanas en la vía pública sin registrar una sola negativa. Este historial demuestra que el Ministerio de Interior y Policía no actúa como entes restrictivos, sino como garante del derecho a la protesta pacífica. Finalmente, reiteramos que el Ministerio de Interior y Policía trabaja en la construcción de políticas públicas inclusivas que promueven espacios seguros y participativos para todo individuo y colectivo, sin distinción de género, nacionalidad u origen étnico. Asimismo, expresamos nuestro rechazo a todo acto de violencia y persecución, reafirmando nuestra firme convicción de que la participación ciudadana, lejos de representar un riesgo, constituye uno de los pilares del fortalecimiento democrático. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bielka Polanco, directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro. En nombre del Gobierno de la República Dominicana, agradecemos la oportunidad de participar en esta audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ofrecer una exposición sobre el compromiso del Estado Dominicano con la protección del espacio cívico, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Desde el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, órgano rector de las políticas públicas hacia las organizaciones de la sociedad civil, reafirmamos que el respeto a la libertad de asociación y la participación ciudadana no solo constituyen derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de los que somos parte, sino que son pilares esenciales para una democracia vibrante y plural. En ese sentido, el Gobierno dominicano sostiene una política pública activa de apoyo al trabajo de las asociaciones sin fines de lucro en nuestro país. Este respaldo se expresa tanto en recursos presupuestarios como en acciones de fortalecimiento institucional, generación de capacidades, promoción del diálogo y adecuación normativa. En el presente año 2025, un total de 708 organizaciones reciben aportes del Estado mediante convenios y subvenciones con un presupuesto general asignado de 2.846 millones de pesos, distribuidos en 17 sectores prioritarios, incluyendo salud, educación, niñez, discapacidad, juventud, medio ambiente y derechos humanos. Entre las organizaciones beneficiarias se encuentra el Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos, MOSTA, entidad que desarrolla acciones en favor de poblaciones migrantes, especialmente en provincias como Barahona, Bauruco, Independencia, enfocadas en la prevención y tratamiento de enfermedades como el VIH y la tuberculosis. Esta labor ha sido apoyada de forma sostenida por el Estado Dominicano desde el 2022 mediante fondos canalizados a través del Ministerio de Salud Pública. Además del financiamiento, promovemos activamente el fortalecimiento técnico y la profesionalización del sector. Para este año hemos suscrito convenios con 9 instituciones académicas para desarrollar 28 programas de formación, incluyendo maestrías, diplomados, talleres y cursos especializados. A la fecha, más de 390 representantes de organizaciones sin fines de lucro han participado en estos programas con contenidos vinculados a gobernanza, políticas públicas, liderazgo, gestión de proyectos y transparencia.
Conscientes de la importancia del entorno institucional, el Gobierno dominicano está próximo a lanzar la Estrategia Nacional de Espacio Cívico, desarrollada en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta estrategia busca fortalecer el derecho a la participación ciudadana y garantizar un entorno propicio para las organizaciones sociales, sobre la base de 5 pilares: creación de un entorno habilitante, promoción de la participación, protección de las libertades de reunión y expresión, acceso a la información y combate a la desinformación, así como el fomento de un espacio cívico digital inclusivo. Dicho proceso ha incluido una amplia consulta con actores de la sociedad civil para garantizar que las políticas públicas respondan a los desafíos reales y a las expectativas legítimas de quienes están más cerca de las comunidades. Desde el centro entendemos que nuestro rol institucional va más allá del fortalecimiento del sector de las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra misión también consiste en actuar como puente entre el Estado y la sociedad civil, promoviendo el diálogo constructivo, canalizando preocupaciones legítimas y facilitando soluciones cuando surgen conflictos. En ese espíritu, reiteramos nuestra apertura a las organizaciones que hoy han solicitado esta audiencia. Las puertas del centro están abiertas para el diálogo y la colaboración técnica. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado Dominicano por esta importante presentación. Queremos reconocer la delegación nutrida y de alto nivel de la delegación, así que muchas gracias. Y el discurso, ¿no? Reconociendo la preocupación legítima de las organizaciones. Esto es un primer paso para un diálogo. Voy a pasarle en primer lugar la palabra al relator de país, comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, vicepresidenta, colegas, secretaría ejecutiva. Una bienvenida a las personas de sociedad civil y también a la ilustre representación del Estado República Dominicana y todo el equipo de la delegación que acompaña. Creo que en esta audiencia tenemos dos visiones que contrastan. Tenemos denuncias bastante serias de un cierre de espacio cívico, de un hostigamiento, de un acoso, de actitudes racistas. Es decir, las denuncias de la sociedad civil son denuncias bastante graves. Y por otro lado, tenemos al Estado que nos ha planteado en una exposición bastante completa pues la manera en que la institucionalidad del Estado de República Dominicana, pues, digamos, niega la existencia, por así decir, de que no se esté atendiendo o no se esté resolviendo cuando se presenta algún incidente y sobre todo de un avance en que se están atendiendo correctamente cualquier situación que pueda darse en donde indica no hay un cierre del espacio cívico, sino todo lo contrario, hay apertura. O sea, las exposiciones son en contraste, así que quisiera yo hacer algunas preguntas para ambas partes. La sociedad civil indicó que existe un hostigamiento. Existe un hostigamiento y ante ello me gustaría preguntar si han presentado algún tipo de denuncia, han acudido a la institucionalidad a presentar alguna denuncia y cuál es su experiencia respecto a si se les da prioridad, si se les da seguimiento, si hay una atención a acudir a señalar ya sea algunas personas o algunos métodos o medios para este tipo de situaciones. Y por su parte, la misma pregunta del Estado, si tiene algunas estadísticas, algunos números de si han recibido estas denuncias y cómo han sido atendidas y sobre todo si existe alguna unidad especializada o algún mecanismo de atención ante esto. El otro aspecto que también como relator que he venido recibiendo de sociedad civil en distintas
en distintas, digamos, actividades propias de la comisión y que hoy no escapa a lo que la sociedad civil indica, es como la existencia de un racismo estructural y que ese racismo estructural hace que el trato y muchas veces sea un trato pues bastante pues o intolerante o agresivo. Entonces, sobre la misma línea, si nos pueden profundizar un poco más y cuando se han dado estos hechos, si tienen algún número, los miembros de la sociedad civil lo han documentado, alguna manera de establecer la magnitud, la cantidad de hechos y si estos hechos se ponen en conocimiento de las autoridades y qué ocurre después, si existe una atención, un diálogo, un seguimiento a las denuncias que presentan y le pregunto exactamente lo mismo al Estado, si ante esto que han escuchado, esto es una denuncia ciudadana nada más o existen procesos legales, formales que se iniciaron y cuál ha sido la respuesta del Estado al respecto. Por otro lado, es muy importante cuando se habla de si existe o no cierre del espacio cívico, el poder conocer cómo es en la cotidianidad la vida y las opiniones divergentes en una sociedad, por lo que desde ya indico que en mi carácter de relator, si hubiera alguna posibilidad de hacer una visita específica de trabajo para ver en terreno y escuchar y verificar en terreno tanto lo que dice sociedad civil como el Estado sería algo muy oportuno y lo dejo a reflexión del Estado que nos ha hoy en su exposición manifestado los diferentes instrumentos, institucionalidad, acciones que tienen, pues tomamos nota, aunque obviamente no es lo mismo poder verificar su implementación en terreno y estoy seguro que pues, si se diera esa posibilidad, esa apertura, ayudaría mucho para poder abordar de mejor manera esto que nos están poniendo en conocimiento los representantes de sociedad civil. Así que esas serían mis preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Le voy a pasar la palabra a la comisionada Denise, que es relatora de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Thank you very much, Commissioner Pochak, and I thank the representatives of civil society that are present, and as well the representative of the state for their interventions. Listening to the interventions, I would say I hear of a deficit and gaps in terms of what has been presented by civil society in terms of experience and in terms of the state's presentation of measures and provisions that are in place. I want to make this observation and say that it's imperative that legal frameworks and public policies respect the principles of equality, dignity, and non-discriminations, and that the state, in its commitment to work actively, also works effectively to dismantle historical and systematic structures of discrimination, racism, exclusion, including in migration context. Only through genuine inclusion, intercultural dialogue, and respect for diversity and dignity, we can transform the current state of play. I also have some questions that relate to transparency in terms of data. Does the state collect and make public disaggregated data on detentions, deportations, and complaints of abuse in those of human rights defenders, including those of human rights defenders? And how is this data used to inform policy and accountability? Has the state established independent complaint and oversight bodies to monitor and address incidents of racial profiling and abuse of authority by law enforcement and migration officials?
what specialized and differentiated protocols exist to risk assessment and protection of human rights defenders, journalists, and staff of civil society organizations targeted due to their work with migrants? How many cases of violence, again, data, how many cases of violence or intimidation against human rights defenders working with Haitian migrants have been investigated, prosecuted, and resulted in convictions since 2022? With respect to vulnerable groups, children and older persons, what measures are in place to safeguard the rights and well-being of minors and older persons disproportionately affected by collective expulsions and arbitrary detention? And then I'll close off with the following. How have violence, threats, and stigmatization affected, and this is for civil society, your ability to deliver legal assistance, humanitarian aid, or psychosocial support to affected populations? And to what extent are victims and organizations able to access justice, and what barriers, legal, procedural, or political, do they face in doing so? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Demis. Comisionado Vulcan, vicepresidente segundo de la comisión. Thank you, Madam Chair. And I would like to greet civil society and representatives of the illustrious state of the Dominican Republic, and to thank you for the hearing, and thank you for your participation this morning. Just a few observations from me, because I really want to endorse what my colleagues have just said, in particular the questions and the calls made by Commissioner Demis. But I wanted to go back to the constitutional ruling in 2013 and the case from the Inter-American Court that followed shortly after. And I'm referring to the case, of course, in which the Constitutional Court of the Dominican Republic had upheld this law that denied citizenship rights to children born of Haitian migrants or irregular, those with irregular status. I'm wondering, I'd like to clarify, given all that we've heard in the hearing and the continued sort of problems facing both Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent, exactly what's the status of the implementation of the Inter-American Court decision? And in particular, I was struck by one of the things in the case where they said that there's been a systematic pattern of expulsions of Haitians and Dominicans of Haitian descent throughout the 90s and continuing. Given that, and recognizing, of course, all of the information that the state has presented today, has the state adopted a coordinated and comprehensive policy to address what seems to be a persistent problem, as the court said, since the 90s, or perhaps even longer? The other issue that I wanted to raise, and this is in the context of what civil society has complained about in terms of the harassment and escalation of violence and so on against those in particular around migration work. And they talked about death threats, surveillance, harassment, phone calls, and that kind of thing. Now, obviously, since this is not from the state, different kinds of interventions are necessary. And I was wondering what measures of accountability exist in relation to those threats. Have there been any prosecutions arising from that and convictions? And more importantly, is there any kind of preventative work going on around that kind of issue? So public education or sensitization exercises. Thank you very much, again, to the state and to civil society. Muchas gracias, comisionado Bernal.
Muchísimas gracias, Presidenta, por darme la oportunidad de hablar. Yo quiero agradecer tanto a las personas de la sociedad civil como al Estado por este diálogo honesto, abierto, en el que se han tocado muchos temas. Y desde luego, pues, para no monopolizar la palabra, solamente quiero hacer una pregunta con una anotación. De todos es bien sabido que, por ejemplo, el caso Brown v. Board of Education tardó 60 años o más de 60, 70 años en implementarse. En los años 2007, 2008, 2010 todavía había implementaciones del programa de segregación racial en las escuelas de Florida, por ejemplo. Yo lo que quisiera saber es, lo que percibo es que por las organizaciones, lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil, que hay un problema estructural no en el Estado tanto como en la sociedad dominicana de racismo y discriminación hacia las personas que vienen de Haití. Desde luego, el Estado podría hacer algo como crear planes y políticas destinadas a impedir esa discriminación, a prevenirla. Es decir, no es necesario llegar al extremo del uso del derecho penal, eh, pero a políticas de otros tipos. Entonces yo quisiera preguntar, uno, a la sociedad civil, si ustedes creen, es decir, qué sugerencias tendrían ustedes de políticas al respecto, y al Estado, si existe alguna política en ese respecto y hasta qué punto su implementación ha sido exitosa, y si podría ser objeto de mejoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Bernal. Le paso la palabra al relator especial de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muy buen día, gracias, vicepresidenta. Saludo a la comisión, a la secretaria ejecutiva, a la ilustre representación del Estado y especialmente también a las organizaciones de la sociedad civil. Yo quiero agradecer en primer lugar la ocurrencia de esta audiencia. Las solicitudes de audiencia sobre libertad de expresión para la relatoría también son un termómetro de cómo está percibiéndose la situación en los estados, y el hecho de que República Dominicana hace más de 10 años no tiene una audiencia relacionada con libertad de expresión, creo que es muestra de garantías históricas y de una robustez de la institucionalidad. Y creo que este diálogo, esta oportunidad, es sobre todo cómo juntar dos relatos, ¿no? Creo que República Dominicana tiene un lugar único en, 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 en también las consecuencias de una crisis multidimensional, que es la que se vive en Haití y que ha sido diagnosticada también por la Comisión. Y creo que es muy bueno, es muy positivo que existan organizaciones de la sociedad civil que acompañan, ¿no? Que rodean, que están documentando la situación en una crisis multidimensional que ya ha sido registrada y que preocupa a toda la región en su conjunto. Yo quiero simplemente plantear que advierto una robustez de la institucionalidad de la República Dominicana, y que percibo varios de los llamados de sociedad civil como un llamado genérico a partir de varios ejemplos de que está siendo cada vez más difícil hacer su trabajo. Y que ahí, en ese sentido, ojalá se puedan sumar esfuerzos por parte de la institucionalidad para que las organizaciones de la sociedad civil lo puedan hacer sin ningún tipo de miedo y retaliación. Eh, Creo que además el sistema interamericano y la Comisión Interamericana en particular tiene varias herramientas que, si hay interés, pueden estar en disponibilidad, ¿no? Se mencionó en alguna parte de las intervenciones fenómenos de estigmatización. Hay estándares interamericanos al respecto. Se mencionó esta nueva práctica de violencia digital denominada como doxing. Hay estándares interamericanos y aproximaciones al respecto. Y menciono solo dos ejemplos porque en la medida en la que pueda haber un futuro interés, ¿no? de trabajar conjuntamente en estos desafíos, pues creo que el sistema interamericano está preparado para acompañar. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Bueno, nos va quedando poco tiempo. Yo no puedo dejar de mencionar como relatora de movilidad las preocupaciones que tiene la Comisión Interamericana de manera permanente y hace muchos años sobre la situación de las personas de origen haitiana en República Dominicana. Tenemos un diálogo con el Estado, hicimos una solicitud de información y
es un tema que estamos sosteniendo, un diálogo que estamos sosteniendo y que esperemos que siga así. Recibo en nombre de la Comisión Interamericana de la información provista de manera preliminar por el Estado que mencionó la embajadora, y agradecemos y creemos que el tono de esta audiencia es un tono ideal para continuar el diálogo. En particular, desde la Comisión Interamericana, en este momento estamos preocupados desde la Relatoría de Movilidad por la situación de la atención a la salud de las mujeres haitianas o de origen haitiano y el recrudecimiento de algunas medidas migratorias que pueden poner en peligro la atención a la salud, pero estamos convencidos de que vamos a poder seguir sosteniendo un diálogo constructivo para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Y también quiero darles tiempo en este momento para que puedan hacer respuestas, algunas por lo menos, de tantas preguntas que establecieron mis colegas. Así que le voy a pasar la palabra por 10 minutos a la sociedad civil y luego por 10 minutos al Estado. Muchísimas gracias, comisionada. Agradecemos al Estado Dominicano estar presente en esta audiencia. Sé que es un diálogo productivo y con algunas de ustedes tenemos buenas relaciones. Quiero destacar que nosotros sí logramos poner la denuncia principalmente del allanamiento que se le hizo a nuestra organización. Esta denuncia fue el día 19 de diciembre, el día 6 de noviembre y también el 8 de enero. Las respuestas aún siguen pendientes. Lo último que se nos dijo fue el 25 de febrero del 2025 y fue que la persona que estaba encargada de nuestro caso ya no trabajaba más en el lugar. Es decir, no tenemos actualmente ninguna información sobre el seguimiento que está haciendo la Procuraduría General de la República en este caso. Por la otra pregunta correspondiente a si existe algún tipo de medida de parte del Estado para la protección de personas defensoras, le quiero aclarar que no existe ninguna medida ni protocolo tampoco para dicha protección. Bueno, ya el Estado afirmó que solamente las personas defensoras tienen que utilizar los mecanismos ordinarios, que es hacer una denuncia como persona privada para poder alcanzar el acceso a justicia. Recordemos que nosotros las personas defensoras somos vulnerables en los momentos que se dan estas violencias. Por tanto, es casi imposible que muchas podamos acceder de forma inmediata a la Procuraduría y demás. Por eso, en nuestra solicitud anterior solicitamos que el Departamento de Derechos Humanos se convierta en una Procuraduría especializada que permita que los casos de violencia contra personas defensoras sean ventilados de forma efectiva en ese lugar. Claro, pero con presupuesto para poder materializar el seguimiento y la investigación a dichas denuncias. En otro aspecto, sobre lo que corresponde a las deportaciones masivas y abusos que se dan a personas migrantes y descendientes, bueno, nosotras como organizaciones, ahí es que está una de las problemáticas, es decir, la estigmatización, el racismo y la discriminación estructural que vienen de parte de los grupos antiderechos como la Antigua Orden, Código Patria, Voces de este Siglo, La Contraria, entre otras, se da por esto, porque defendemos personas migrantes y descendientes vulnerabilizadas. Yo sé que existe una limitación en el entendimiento de qué es el cierre del espacio cívico. Recordemos que el cierre del espacio cívico no es solo que las organizaciones puedan tener acceso a tal vez algún programa o algún proyecto de parte del Estado. El espacio cívico debe ser garantizado permitiendo que las organizaciones puedan manifestarse de forma efectiva sin que exista ninguna otra organización que por discurso de odio subraye este espacio o limite el espacio. Y es lo que ha estado pasando en la República Dominicana. Estas organizaciones subversivas que hostigan a nosotras las organizaciones y a personas defensoras, por un lado, son públicas. Es decir, y no ha visto ninguna represalia ni ninguna forma de seguimiento para que ellas puedan evitar ocupar el espacio de nosotras las personas defensoras.
Todo lo contrario, los discursos de poder y de algunos actores estatales han aumentado esas violaciones y han aupado este discurso de estas otras organizaciones o entre comillas organizaciones. ¿Por qué? Porque no defienden derechos, solamente limitan el acceso a derechos de las personas vulnerabilizadas, mujeres, niñas, personas LGBTIQ, personas migrantes, personas dominicanas de ascendencia haitiana y otras. Nosotros como organizaciones tenemos todas las pruebas correspondientes a todo lo que estamos diciendo y claro, no es algo que la comisión ya no haya sabido desde antes porque ya hemos denunciado en otras ocasiones esta situación. Entonces nosotros podemos comprometernos a enviar no solamente al Estado Dominicano, sino a la comisión todo lo que estamos diciendo, lo cual está argumentado en los periódicos a nivel nacional y también en las redes sociales de cada una de las instituciones y representantes de acá. Uno de los puntos principales que hablábamos era el hostigamiento, principalmente en las redes sociales. Esto se da de manera sistemática en manos de estas organizaciones. Nosotras las personas defensoras no podemos tener cuenta de Twitter, Instagram, ni nada que se parezca porque toman la foto y la colocan en estos murales. De hecho, lo último que han hecho es con el movimiento de mujeres dominico-haitianas muda a la señora Jenny Morón, fue hacerle una geolocalización diciendo aquí vive, aquí trabaja esta persona. Igualmente ha pasado también en el caso de Reconocido, que ha sido geolocalizado en varias ocasiones. En el caso del doctor Joseph Cherubín y quien les habla, también nuestra foto ha salido a reducir en internet diciendo que somos personas traidoras a la patria, en mi caso, que soy dominicana, y en el caso del doctor Cherubín, que es parte de una mafia contra el Estado. Entonces, no es solamente el hecho de tener un programa que esté avalado por el gobierno, no es solamente el poder hacer actividades públicas, es solamente también ponerse en el pie o en el zapato de nosotros las personas defensoras. Ya nosotros no podemos hacer marchas. Si ustedes se fijan, la última marcha que se intentó hacer fue el 27 de abril y esto lo iba a ser reconocido con un grupo de organizaciones y Reconocido no pudo salir a hacer uso de este derecho que es solicitar derechos. Entonces, cedo la palabra a Elena Lorat, que puede argumentar mucho más. No, totalmente de acuerdo. Agradezco también lo que decía nuestra compañera María sobre todas las realidades que vive la población dominicanas y organizaciones de la sociedad civil también. Y esto limita nuestro uso de derechos. En el cual como movimiento hemos venido registrando diferentes situaciones. Como defensoras y defensoras de la población dominicana de ascendencia haitiana, pues es difícil tener este derecho a libre expresión. Nuestras manifestaciones, como argumentaba María, pues hemos sido aupados por grupos nacionalistas, o sea, en las redes sociales. En la semana del 18, el Movimiento Reconocido publica una invitación en apoyo a la marcha del 60 aniversario de abril, pues desde nuestras páginas son tomadas estas imágenes y es tomada también nuestra representante, la cual la han criminalizado durando una semana de discriminación, de descrédito y de su dignidad también, afectando incluso a su familia y todas las personas que estamos en esta misma situación. Entonces, esto representa también una situación, ya que nosotros hemos ido denunciando todas estas realidades y situaciones ante la comisión, ante también la Procuraduría, las cuales tenemos pruebas de que estas situaciones se dan sistemáticamente y es a diario. Entonces, esto limita nuestro ejercicio de derecho, nuestra seguridad incluso. Entonces, andamos en las calles y las personas nos reconocen o nos acusan de ser traidores de la patria y solo por ser negras o solo por defender derechos. Entonces, actualmente, defender los derechos de las personas es un delito, pareciera, ¿no? Y las personas que
aumentan, hostigan y discriminan a las poblaciones que defendemos derechos son los que están al alto. Entonces, por eso pedimos este espacio de reconocimiento y de denuncia de todo esto que estamos viviendo. Y no solamente como defensores de derechos humanos, sino también somos partes, somos víctimas de todas esas discriminación estructural a través de la sentencia 168-13, personas que somos descendientes de migrantes haitianos, que somos negras y a diario pues sufrimos también todas estos hostigamientos y defenderlo a través de nuestros ejercicios de los derechos civiles y políticos y de la libre expresión, pues también nos encontramos limitados porque al lugar donde pronunciamos o manifestamos una marcha, pues ahí se encuentran las personas antiderechos. Y esto también es avalado por la misma policía. El 27 de abril, aún estando la presencia policial, pues fuimos atacados. Personas defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones fueron atacados, heridos, y hasta ahora no ha habido un responsable ante todas estas situaciones que hemos estado denunciando. Muchas gracias a las organizaciones por la respuesta y le paso por 10 minutos la palabra del Ilustre Estado Dominicano. Gracias, comisionada Pochac. La delegación del Estado ha tomado debida nota tanto de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil como de las múltiples interrogantes que han planteado los comisionados que han hecho uso de la palabra, las cuales estarán respondiendo oportunamente, ya que no creo que el espacio de tiempo que tenemos disponible permita poder responder a las múltiples preguntas de los comisionados. Sí quiero, señora comisionada, hacer referencia que muchas de las cuestiones que se han planteado por parte de los representantes de las organizaciones y algunas de las preguntas de los comisionados van más allá de la temática para la cual fue convocada esta audiencia. De todas maneras, el Estado siempre se muestra dispuesto y ha actuado de esa manera a responder a cualquier cuestionamiento en este y en otros temas que la comisión nos ha planteado. Quiero ahora ofrecer la palabra al coronel Filpo de la Dirección General de la Policía Nacional, quien se va a referir a los protocolos de protección que tanto se ha mencionado aquí, tanto por las organizaciones de la sociedad civil como por parte de los comisionados. No sin antes agradecer al relator Pedro Vaca por su intervención y por su constante interés en la situación de la libertad de expresión en República Dominicana. Con el relator Pedro Vaca trabajamos muy de cerca y mantenemos una comunicación constante y tomamos como buena y válida su oferta de colaborar en estos temas con el Estado. Tiene la palabra el coronel Filpo. Gracias. Buenos días, honorable vicepresidenta y distinguidos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Organización de la Sociedad Civil y demás participantes presentes. Coronel Roberto Antonio Albino Filpo, quien hace uso de la palabra, tiene el honor de representar a la Policía Nacional de nuestra República Dominicana en esta importante audiencia temática. Nuestra intervención persigue exponer y plantear nuestra postura institucional frente a los señalamientos realizados, así como destacar las acciones implementadas para garantizar el sagrado respeto al derecho humano y demás derechos fundamentales. Que con respecto a la exposición de la organización MOSCHA, de fecha 25 de abril del año en curso, entre la que señala que los hechos más graves se destacan actos de intimidación y amenaza a miembros de su equipo directivo y operativo y la falta de protección efectiva, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades competentes, para garantizar la seguridad de la organización y sus integrantes, detallamos lo siguiente. La Policía Nacional, organización apegada a salvaguardar la seguridad ciudadana y conforme y a los estamentos de la Constitución de la República Dominicana, ha brindado y seguirá brindando protección a cada una de las organizaciones,
Como evidencia de lo antes expuesto, en fecha martes 8 de octubre del 2024, ante el llamado de la organización Mocha, miembro asignado a la Policía de Prevención de la Dirección Regional Santo Domingo Norte, Z46, le brindaron seguridad perimetral y apoyo a la ONG antes descrita, ya que en dichas instalaciones se presentaron la señora Iliana Vanessa Rodríguez de Valois y Wendy Santiago, del movimiento Código Patria, con aproximadamente 20 personas, donde se evidencia que nuestra institución estuvo presente en todo momento, brindándole seguridad, apoyo, y no se retiraron de dichas instalaciones hasta que los miembros del movimiento sociocultural finalizaron su marcha en la cabecera del puente de la avenida Jacinto Peinado, Villamella, Santo Domingo Norte. Queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por propiciar este espacio de diálogo que consideramos de mucha trascendencia para abordar las preocupaciones expresadas respecto a proteger los derechos humanos de nuestro país, particularmente las relacionadas con el derecho a las libertades de asociación y reunión y la labor de los miembros de la Policía Nacional. Es preciso significar que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Constitución de la República Dominicana. Por tanto, las actuaciones de la Policía Nacional están alineadas en los principios de proteger y servir, garantizando el derecho a la asociación y reunión como uno de los derechos fundamentales, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna, lo que significa que como miembros de la Policía Nacional estamos compelidos a respetar solemnemente el derecho a las libertades y derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. En ese mismo contexto, desde el Ministerio Público, queremos hacer constar, quien les habla, Danisa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos, que nosotros, desde la Procuraduría General de la República, mantenemos una relación institucional de respeto, diálogo y colaboración con las organizaciones de sociedad civil como Mocha, Reconocido y demás que están al otro lado en este contexto. Así como con todas aquellas que trabajan en la defensa de los derechos de las personas en sentido general. Esta disposición quedó evidenciada en la respuesta inmediata ofrecida por el Ministerio Público tras los hechos denunciados, por ejemplo, en octubre del 2024. De manera proactiva y sin necesidad de requerimiento previo, la hoy Procuradora General de la República, magistrada Jenny Berenice Reynoso, convocó y recibió personalmente a los representantes de Mocha el 11 de octubre del 2024. En dicho encuentro se escucharon sus preocupaciones, se valoró la documentación aportada y se le orientó con precisión sobre las vías jurídicas disponibles, incluyendo el apoderamiento a PEDATEC y a las fiscalías correspondientes. Esta actuación evidencia que la máxima autoridad del Ministerio Público no solo ha estado receptivo, sino comprometida y activa en su deber de proteger a quienes ejercen la defensa de derechos humanos, creando condiciones reales para que su labor se desarrolle en un entorno institucional seguro. Reafirmamos que la relación con Mocha, Reconocido y demás instituciones ha sido y sigue siendo de apertura, respeto y acompañamiento técnico. Las investigaciones iniciadas a raíz de las denuncias depositadas se encuentran en curso, cumpliendo su ciclo de investigación y continuaremos brindando seguimiento con el mayor rigor jurídico, apegado siempre al principio de legalidad y al deber de debida diligencia. Valoramos profundamente la labor que hacen estas organizaciones y reiteramos que cuentan con el respaldo institucional del Ministerio Público para canalizar sus reclamos y acceder a mecanismos efectivos de protección, como siempre se le ha evidenciado cada vez que se nos ha llamado, no solamente a quien les habla, sino a los demás miembros del Ministerio Público. En suma, no existe una relación tensa ni desatendida, sino una ruta activa de comunicación y trabajo continuo. Como Ministerio Público y como parte del Estado, reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo estos vínculos en favor de la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, finalmente, desde esta Cancillería, esta mesa interinstitucional, en nombre de nuestro canciller,
Roberto Álvarez y de nuestro presidente, Luis Abinader, que ha antepuesto el tema de derechos humanos como una parte de la política pública nacional. Quisiéramos agradecer a la Comisión y a los que representantes de la sociedad civil, estableciendo que la República Dominicana es una de las democracias más estables en la región, con crecimiento económico sostenido y avances concretos en participación ciudadana. Las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica están garantizadas en nuestro marco constitucional y se fortalece mediante políticas públicas, el financiamiento estatal a las instituciones de la sociedad civil, los espacios de diálogo. Reiteramos que en nuestro país no existe una política de persecución ni criminalización contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Por el contrario, se han adoptado medidas preventivas y correlativas ante posibles riesgos, siguiendo el principio de legalidad y el debido proceso. Las acciones del Estado Dominicano, incluyendo aquellas relativas al cumplimiento de la normativa migratoria, no deben interpretarse como represalias, sino como parte del ejercicio legítimo de la autoridad dentro del marco jurídico nacional. La labor en defensa de los derechos humanos no implica inmunidad frente a la ley y su ejercicio debe enmarcarse dentro del respeto al orden democrático. Muchas gracias, señores comisionados y miembros de la sociedad civil. Muchas gracias a las organizaciones y al Estado por las respuestas brindadas. Creo que ha sido una audiencia muy productiva, en un tono muy constructivo para seguir fortaleciendo el diálogo. El objetivo de todas las personas aquí presentes es robustecer el Estado de Derecho, la democracia y las garantías para poder defender los derechos humanos y creo que el diálogo ha permitido robustecer esas garantías. Vamos a interrumpir en este momento la grabación para poder tomar una fotografía de la audiencia.